Quiero a la gorda. Esas tres palabras resonaron por la plaza como un rayo en día de cielo despejado. Nadie creyó lo que escuchó. Al fin y al cabo, hasta segundos antes, Abigail era solo motivo de burlas, blanco de la crueldad de la multitud y de la vergüenza impuesta por un padre borracho que intentaba vender a sus propias hijas. Todos se reían, todos la humillaban, hasta que un millonario elegante bajó de un coche de lujo frente a todos, hizo la elección que nadie se atrevería a imaginar. El silencio se apoderó, las miradas se cruzaron, y la vida de aquella joven, ridiculizada desde su nacimiento, estaba a punto de cambiar para siempre. En esa tarde bochornosa, la plaza central de Puebla parecía más un escenario de injusticia que un espacio de convivencia. José Ramírez, tambaleándose de tanto beber tequila corriente, alzaba la voz para anunciar algo que avergonzaría a cualquier padre. Estaba vendiendo a sus propias hijas. Su aliento pesado se mezclaba con el olor a polvo de la plaza, y su postura desaliñada dejaba claro que no había ni una pizca de dignidad en su acto. Tres de las muchachas, flacas y asustadas, se encogían cerca de la fuente, como si quisieran desaparecer. Pero fue Abigail, la hija corpulenta, quien atrajo las miradas de la multitud. Y no fueron miradas de compasión, sino de burla. Algunos se daban codazos unos a otros, otros soltaban carcajadas escandalosas, señalando con el dedo como si estuvieran en un circo. Ella, apenada, bajaba la cabeza, tratando de volverse invisible. Pero mientras más se escondía, más cruel se volvía la burla colectiva. Este tipo de escena, desafortunadamente, no es solo cosa de historias antiguas. Todos hemos visto a alguien ser humillado en público, sea en la escuela, en el trabajo o hasta dentro de casa. El dolor de Abigail era el dolor de cualquier persona que ha sido juzgada por su apariencia, por su forma de caminar o por la condición en que nació. Con cada carcajada, era como si le arrancaran un pedazo del alma. José, en su miseria, ni se daba cuenta, o tal vez no le importaba, que exponía a su hija a la peor humillación posible. Abigail se sentía como una carga indeseada, y la multitud reforzaba ese sentimiento con cada palabra cruel. Pero es precisamente en esos momentos, cuando todo parece perdido, que la vida prepara un giro inesperado. Y mientras las burlas se multiplicaban y el ambiente se volvía insoportable, algo completamente fuera de lo común estaba a punto de suceder. El ruido de las risas fue interrumpido por el sonido de llantas deslizándose contra la piedra de la plaza. Un coche lujoso, brillando bajo el sol del atardecer, se estacionó justo en el centro, atrayendo la atención de todos. Del vehículo bajó un hombre elegante, de pasos firmes y mirada penetrante, don Alejandro Herrera. A diferencia de la multitud, él no traía en el rostro la risa de la maldad, sino la serenidad de quien ya ha visto mucho de la vida. Se acercó a José, observó a cada una de las muchachas, demorándose unos segundos que parecieron una eternidad. La multitud aguardaba ansiosa, esperando que eligiera cualquiera de las hermanas más flacas. Pero, en lugar de eso, su voz grave y firme rompió el silencio. «Quiero a la gorda». Aquellas palabras resonaron como un trueno inesperado. Las carcajadas cesaron, los ojos se abrieron como platos, y todos entendieron que la historia no seguiría el rumbo que estaban esperando. El shock fue inmediato. La multitud, que segundos antes se carcajeaba, ahora estaba en silencio absoluto, como si nadie tuviera valor de respirar muy alto. José, aún con la mano temblorosa sosteniendo el vaso de tequila, abrió los ojos como platos cuando se dio cuenta de que alguien realmente quería pagar por una de sus hijas. No dudó ni por un instante. Como un hombre hambriento que encuentra pan viejo, agarró los billetes que don Alejandro le ofrecía, arrugándolos en las manos sudorosas, sin siquiera voltear a ver a Abigail. La prisa de José en aceptar el dinero solo reforzaba el desprecio que sentía por su hija. Mientras tanto, la multitud comenzaba a cuchichear. Unos murmuraban que el millonario estaba loco, otros insinuaban que aquello solo podía ser una broma de mal gusto. Pero, aún rodeada de miradas de desprecio, Abigail fue guiada hasta el coche. Y, en ese instante, un torbellino de sentimientos se apoderó de ella. Abigail no protestó, ni una palabra de rebelión, ni un gesto de resistencia. Tal vez fuera el peso de la vergüenza, o tal vez fuera la extraña sensación de alivio al darse cuenta de que, por primera vez, alguien la había elegido sin risa o burla. El corazón le latía acelerado, como si tratara de seguir el ritmo frenético de su respiración. Sabía que todos en la plaza se estaban riendo de ella por dentro, burlándose de aquel momento. Pero, por algún motivo que ni ella misma lograba entender, no había lágrimas en sus ojos. Había solo la certeza de que algo estaba a punto de cambiar, sin saber si sería para mejor o para peor.
Con cada paso que daba hacia el coche lujoso, Abigail sentía que se alejaba no solo de la plaza, sino de toda la vida que conocía hasta entonces. Y cuando finalmente entró al vehículo, la diferencia fue brutal. El olor fuerte a sudor y polvo de la plaza quedó atrás, reemplazado por el perfume discreto y sofisticado del coche. El asiento suave la envolvió como si fuera un abrazo silencioso, algo que nunca había experimentado antes. Afuera, la multitud volvió a murmurar, algunos riéndose nerviosos, otros aún tratando de entender qué estaba pasando. Pero Abigail no volteó hacia atrás. No quería ver la cara borracha del padre ni el desprecio de la gente que siempre la trató como motivo de burla. Prefirió fijar los ojos en la ventana, observando la plaza que se hacía más pequeña mientras el coche avanzaba. Y, dentro de ella, una pregunta surgía insistente. ¿Por qué, entre tantas opciones, aquel hombre había elegido precisamente a la hija más humillada? El viaje hasta la Ciudad de México estuvo envuelto en silencio, interrumpido solo por el sonido constante del motor y por la respiración ansiosa de Abigail. Se encogía en el asiento, sin valor para encarar a don Alejandro, quien manejaba con una serenidad casi desconcertante. El contraste era enorme. Horas antes, estaba en el centro de la plaza, siendo blanco de carcajadas crueles. Ahora, atravesaba avenidas imponentes, rodeada del lujo de un coche que parecía flotar sobre el asfalto. Cuando el vehículo se estacionó frente a un edificio de fachada despejada, con porteros de uniforme impecable, Abigail apenas podía creer lo que veía. Era como si hubiera atravesado un portal entre dos mundos. El elevador subió veloz y apenas podía respirar. Cuando las puertas se abrieron, el impacto fue inmediato. Estaba en el penthouse, un lugar donde cada detalle gritaba grandeza. Su vida, de repente, parecía haber volteado una página inesperada. El espacio ante sus ojos era casi imposible de describir. La sala principal tenía ventanales que iban del piso al techo, revelando una ciudad iluminada por miles de puntos dorados. Las lámparas de cristal colgaban majestuosamente, esparciendo reflejos que hacían brillar el ambiente como si fuera un sueño. Había sillones de piel, una mesa de mármol reluciente y cuadros que parecían pertenecer a museos. Abigail caminaba despacio, con miedo de tocar algo y ser regañada, como tantas veces pasaba en su casa pobre. Pero don Alejandro no mostraba impaciencia. Observaba en silencio, casi como quien esperaba que se acostumbrara al nuevo espacio. Para alguien acostumbrada a vivir en una choza de piso de tierra, aquel ambiente era como pisar en un universo paralelo. Todo parecía increíble, y, en el fondo, un pensamiento insistía. ¿Aquello realmente era para ella? Fue en ese momento que don Alejandro rompió el silencio. Sus palabras no fueron largas, pero cargaban peso. Aquí estará segura. No había juicio en su tono, tampoco burla, solo firmeza y respeto. La condujo hasta un cuarto preparado especialmente para ella, y Abigail se quedó paralizada al ver la cama suave, las sábanas de seda impecablemente estiradas y las cortinas ligeras que se mecían con la brisa. Tocó la tela como quien toca algo sagrado, incrédula. Era la primera vez que tenía un espacio solo para ella, un refugio donde no sería ridiculizada ni olvidada. Se acostó despacio, permitiendo que el cuerpo se hundiera en el colchón cómodo y el perfume suave de las almohadas la envolvió. Esa noche, en medio del silencio de la ciudad vista desde lo alto, Abigail sintió algo nuevo. Tal vez, por primera vez, había encontrado un lugar donde su dignidad podría florecer. En la mañana siguiente, Abigail despertó con la luz suave atravesando las cortinas de seda. Por unos segundos, pensó que aún estaba soñando, hasta darse cuenta del cuarto lujoso en que se encontraba. El colchón suave aún guardaba la forma de su cuerpo, contrastando con las tablas duras donde dormía en la choza. Al abrir la puerta, sus ojos se perdieron por los pasillos amplios, donde cuadros imponentes contaban historias silenciosas. Caminó con pasos tímidos, explorando aquel nuevo territorio. Pronto, descubrió la biblioteca. Estantes enormes, repletos de libros, ocupaban cada pared, y el olor a papel viejo se mezclaba con el aroma fresco de flores. Para alguien que apenas sabía descifrar letras, estar frente a aquel tesoro era como estar frente a un secreto del mundo. Abigail se dio cuenta de que no estaba solo en una casa, sino en un hogar que ofrecía infinitas posibilidades de descubrimiento. Poco después, encontró la cocina. No era un espacio cualquiera. El ambiente estaba lleno de aromas irresistibles, viniendo de las ollas cuidadas por un chef de Oaxaca, que, con sonrisa acogedora, la saludó como si ya la conociera. El brillo de los utensilios relucía bajo la iluminación, y el bullicio de los preparativos parecía música para Abigail, que siempre había lidiado con ollas viejas y estufas improvisadas. Más adelante,
La joven descubrió el jardín colgante. Plantas tropicales, rosas de colores y hierbas aromáticas crecían ahí, bañadas por el sol de la terraza. Era como un pedazo de paraíso en lo alto de la ciudad. Abigail se acercó a una pequeña fuente y dejó que el agua corriera entre los dedos, sintiendo una calma que jamás había experimentado. Aquella casa, tan llena de vida y belleza, parecía contradecir todas las memorias de miseria que la acompañaban. Mientras exploraba cada rincón, Abigail no podía evitar las comparaciones. La choza en que creció era fría, oscura y siempre amenazada por el hambre. Las noches eran interrumpidas por el sonido de las ratas, y la lluvia se escurría por las hendiduras del techo, mojando el piso de tierra. Ahí, sin embargo, nada de eso existía. La seguridad era palpable, la comodidad gritaba en cada detalle, y hasta el silencio parecía cargado de paz. Por primera vez, se permitió creer que tal vez pudiera tener una vida diferente. Era como si un nuevo capítulo se estuviera abriendo, lleno de promesas que aún no comprendía. Y, en el fondo, comenzaba a surgir una sensación extraña, la de pertenencia. Pero junto con ella, un miedo silencioso se instalaba. ¿Sería que todo aquello era real o solo una ilusión temporal que desaparecería en cualquier momento? Abigail comenzó a acostumbrarse al nuevo ritmo de la casa, descubriendo tareas elegantes que jamás había imaginado desempeñar. Por la mañana, ayudaba a doña Carmen, la ama de llaves, a organizar flores frescas en jarrones de cristal, aprendiendo a combinar colores y formas como si fuera una pequeña artista. Por la tarde, acompañaba al chef en las compras en el mercado de la Merced, observando con atención los ingredientes que llegaban frescos, algunos raros hasta para restaurantes de renombre. Aprender buenas maneras en la mesa era un reto divertido. Cada detalle, de la servilleta a la disposición de los cubiertos, exigía concentración y cuidado. Se dio cuenta de que, poco a poco, su rutina se transformaba en disciplina, pero no de aquellas impuestas por el miedo. Era una disciplina que enseñaba respeto, organización y, principalmente, autoestima. Con cada tarea completada, Abigail se sentía más segura, más parte de aquel ambiente lujoso y menos prisionera del pasado. Sin embargo, no se trataba solo de tareas prácticas. Cada gesto tenía un significado profundo. Organizar flores o elegir cubiertos se volvía una lección de paciencia, un entrenamiento de observación, una forma de descubrir su propia capacidad de aprender. Abigail comenzó a percibir detalles que antes pasaban desapercibidos: la diferencia entre aromas, la suavidad de telas caras, la manera como la luz se reflejaba en el cristal. Todo aquello era nuevo, desafiante y emocionante. Se permitió pequeñas alegrías, como probar un pedazo de chocolate hecho artesanalmente por el chef o sonreír cuando doña Carmen elogiaba su dedicación. La rutina, antes un espacio de tareas mecánicas y obligaciones sin sentido, se transformó en aprendizaje y crecimiento. Cada día traía algo diferente, y, poco a poco, Abigail descubrió que podía formar parte de aquel mundo sin miedo o vergüenza. La sensación de pertenencia crecía aún más con el reconocimiento silencioso de don Alejandro. Él no necesitaba elogiar o regañar, bastaba con observar. Una sonrisa o un gesto de aprobación durante la cena hacía que Abigail se sintiera valorada. Por primera vez, comprendía que podía ser respetada y que su presencia importaba. Cada aprendizaje, cada tarea realizada con cuidado, reforzaba su autoestima y fortalecía su vínculo con aquel ambiente. La vida que antes parecía imposible ahora se mostraba llena de posibilidades. Abigail empezó a soñar con su futuro de forma diferente, imaginando oportunidades que jamás se había atrevido a imaginar. Y, aun en las pequeñas dificultades del día a día, se sentía motivada a seguir aprendiendo. El pasado aún existía en sus recuerdos, pero cada día se alejaba más, como si la plaza de Puebla hubiera sido solo una sombra temporal de su historia. Abigail comenzó a darse cuenta de que la convivencia con don Alejandro iba más allá del lujo y la comodidad. Pequeños gestos, como una conversación inesperada durante la cena, creaban conexiones profundas. Él se interesaba por los detalles que ella señalaba, por la forma que organizaba los cubiertos, por el cuidado al servir la comida. Cuando ella trataba de arreglar algo y se confundía, él esbozaba una sonrisa discreta, transmitiendo paciencia y aliento. Hasta los dibujos que hacía en su cuaderno llamaban su atención, y eso hacía que Abigail se sintiera comprendida de una manera que nunca había pasado antes. Por primera vez, sentía que alguien veía su valor sin burlas o juicios. Aquella sensación era extraña y liberadora. Cada mirada atenta, cada gesto silencioso, consolidaba un lazo delicado, pero creciente, entre ellos. Y en ese ritmo,
Abigail comenzó a confiar y abrirse de maneras que jamás había imaginado posibles. Los días fueron creando una rutina de pequeños descubrimientos y grandes aprendizajes. Abigail pasaba horas en la biblioteca, donde don Alejandro la alentaba a explorar libros, historias y mapas. Era como si cada espacio del Penthouse hubiera sido diseñado para ayudarla a crecer, y ella sentía que cada rinconcito guardaba un secreto esperando a ser descubierto. Al mismo tiempo, las conversaciones durante las cenas traían temas que iban más allá de lo obvio: recuerdos de la infancia, sueños futuros y lecciones de vida. El millonario mostraba que respetar y escuchar a alguien era tan importante como proveer comodidad material. Abigail, acostumbrada a la indiferencia y a la burla, absorbía cada gesto como quien recibe un tesoro precioso. Pequeños momentos, gestos de atención y empatía, transformaban el día a día en lecciones de humanidad. Y, sin darse cuenta, Abigail comenzaba a sentir que pertenecía a aquel ambiente, no solo como invitada, sino como alguien importante. El vínculo entre ellos se fortalecía también en los silencios compartidos. Había tardes en que solo se sentaban juntos, observando la ciudad que brillaba allá abajo. Don Alejandro, con su manera calmada y atenta, parecía entender sin palabras lo que Abigail sentía. Ella, por su parte, comenzaba a permitirse confianza y cariño, sintiendo que podía ser quien era sin miedo. Las experiencias cotidianas, arreglar mesas, conversar sobre libros, observar al chef preparar recetas, se transformaban en recuerdos valiosos que se acumulaban en la mente de la joven. Era una rutina que equilibraba disciplina, aprendizaje y cariño. Y, cada día que pasaba, Abigail se daba cuenta de que la verdadera riqueza no estaba solo en el lujo alrededor, sino en la calidad de las relaciones, en la atención y en el respeto mutuo. Poco a poco, la muchacha humillada de la plaza de Puebla se volvía alguien que se sentía vista y valorada, lista para enfrentar el mundo con confianza. A pesar de la comodidad y la seguridad, Abigail sentía un frío silencioso en el corazón. Había momentos en que miraba al horizonte y se acordaba de la plaza de Puebla, del padre borracho y de las risas crueles de la multitud. Esos recuerdos, dolorosos, surgían sin aviso, como sombras que insisten en acompañar a quien ya sufrió demasiado. Trataba de alejarlos, sumergiéndose en los libros de la biblioteca o observando las plantas del jardín colgante, pero la sensación de vulnerabilidad aún estaba presente. Al mismo tiempo, se dio cuenta de algo inesperado sobre don Alejandro. Él también cargaba sus propios dolores. Abigail descubrió, entre conversaciones suaves y momentos de silencio compartido, que él había perdido a su esposa años antes. Ese detalle lo cambiaba todo. El hombre poderoso que parecía inquebrantable había conocido la soledad y la pérdida profunda. Esa revelación creó un lazo silencioso entre ellos, un vínculo que no necesitaba palabras. Abigail sintió, por primera vez, que no estaba sola en su dolor. Don Alejandro comprendía, sin juzgar, sin prisa, la intensidad de las heridas que la vida puede causar. Y, poco a poco, la joven comenzó a darse cuenta de que el pasado no tenía que determinar su futuro. Las sombras de la plaza, del desprecio y del miedo aún existían, pero al lado de aquel hombre parecían menos amenazadoras. Cada gesto de atención de él funcionaba como un antídoto para los recuerdos malos. Abigail descubría que era posible crecer en medio del dolor, aprender a confiar nuevamente y construir una nueva historia basada en respeto y cuidado mutuo. Pequeñas actitudes, miradas atentas y conversaciones sinceras eran más poderosas que cualquier lujo o riqueza material. Y, aún así, el temor de que el pasado pudiera volver permanecía. Abigail sabía que José no estaba lejos, que sus intenciones podrían repetirse y que el mundo afuera seguía siendo cruel. Pero, junto a ese miedo, nació algo nuevo: fuerza. Comenzó a comprender que, para mantener su libertad y dignidad, necesitaba apoyarse no solo en la comodidad material, sino en el valor interno que comenzaba a descubrir. El vínculo silencioso con don Alejandro era un recordatorio de que, aun después del dolor, es posible confiar y sentirse protegido. Cada noche, al mirar la ciudad iluminada desde su penthouse, Abigail reflexionaba sobre cómo el pasado moldea, pero no necesita destruir. Y, en ese equilibrio entre miedo y esperanza, se preparaba, sin saberlo, para desafíos mayores que aún estaban por venir, manteniendo el corazón abierto para aquello que la vida traería. El silencio cómodo del penthouse fue roto por un telegrama inesperado. Abigail, al abrirlo, sintió que la sangre se le helaba. José, su padre, acompañado del comandante municipal, estaba viniendo a buscarla. La carta cargaba el peso de la amenaza y del pasado cruel que trataba de dejar atrás. El corazón se le disparó, y la sensación de vulnerabilidad,
Antes distante, volvió con fuerza total. Pero, esta vez, Abigail no estaba sola. Se acordaba del respeto y la atención que don Alejandro siempre le había dedicado, y algo dentro de ella despertó: valor. Con la ayuda de doña Carmen, la ama de llaves leal y experimentada, decidió que no sería arrastrada de vuelta al sufrimiento. Ahí, en aquel momento, la muchacha humillada de la plaza comenzó a transformarse en alguien firme, lista para luchar por sí misma. Abigail y doña Carmen trabajaron juntas para transformar la amenaza en acción concreta. Escribieron un artículo denunciando la crueldad del padre, detallando no solo los abusos, sino también la falta de respeto y la injusticia cometida en la plaza de Puebla. Cuando el texto fue publicado en el periódico El Universal, provocó un impacto inmediato. Las palabras de Abigail resonaron en la capital, llegando a lectores que, al leer su historia, sintieron indignación y empatía. Era la primera vez que usaba su propia voz para enfrentar el pasado, para transformar dolor en acción. El valor que sintió en aquel momento era diferente de todo lo que había experimentado. No se trataba solo de huir, sino de afirmarse ante una realidad injusta. La amenaza física se volvió una oportunidad para mostrar su fuerza y determinación. Mientras esperaba la llegada de José y del comandante, Abigail se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de ella. Ya no era la muchacha que se encogía ante el escarnio. Ahora estaba preparada para defenderse, para luchar por el derecho de permanecer en un lugar seguro. Doña Carmen estuvo a su lado, ofreciendo apoyo silencioso, pero firme, recordándole que fuerza e inteligencia caminan juntas. Con cada minuto que pasaba, Abigail sentía el corazón latir más firme, y la ansiedad se transformaba en determinación. Comprendía que la vida no perdona la debilidad, pero recompensa el valor. Y, en el fondo, sabía que la llegada del padre sería solo una prueba más, una oportunidad de demostrar que finalmente tenía voz, que finalmente podía posicionarse. Cada mirada, cada gesto preparado en aquel momento representaba la libertad que tanto deseaba. El día llegó. José, furioso, entró a la mansión acompañado del comandante, creyendo que aún podía imponer miedo y control sobre Abigail. Pero la realidad era otra. Ella ya no estaba sola, ni vulnerable como antes. Empleados, vecinos influyentes y hasta periodistas se posicionaron al lado de la joven, formando una barrera silenciosa de protección. Cada rostro ahí transmitía confianza y respaldo, y Abigail se dio cuenta de que finalmente no tenía que temer al pasado. El padre, acostumbrado a intimidar con palabras y gestos agresivos, encontró resistencia y sorpresa. Era como si cada lágrima y cada humillación que él causó se hubieran transformado en fuerza. El ambiente, antes de tensión y miedo, estaba cargado de justicia y de una autoridad silenciosa que no se intimidaba con su presencia. El enfrentamiento se intensificó cuando José trató de acercarse, la voz alta y el tono amenazador, esperando que Abigail se encogiera como siempre había hecho. Pero ella alzó la cabeza, sintiendo cada músculo del cuerpo firme y preparado. Con valor y claridad, habló frente a todos. «No soy tuya. Me vendiste por unas monedas». La multitud presente absorbió cada palabra, el shock estampado en los rostros del padre y del comandante. La injusticia que parecía invisible finalmente fue expuesta a la luz. Los periodistas registraban cada detalle, garantizando que la verdad no pudiera ser silenciada. Don Alejandro observaba al lado, silencioso, transmitiendo apoyo y seguridad. Cada frase dicha por Abigail funcionaba como ladrillos construyendo su libertad. No solo denunciaba el pasado, sino que afirmaba su autonomía y dignidad. José, impotente ante la resistencia colectiva, vio su poder desmoronarse. Aquello que antes le daba autoridad, el miedo que causaba y la humillación pública, ahora se transformaba en su mayor fracaso. Abigail, rodeada de aliados y protegida por su propio valor, experimentó un sentimiento que jamás había imaginado. Victoria sobre el pasado. Cada mirada de aprobación y cada gesto de solidaridad reafirmaban que finalmente era libre. La plaza de Puebla y sus risas crueles ahora parecían distantes, como un recuerdo que ya no podía lastimar. Sentía orgullo de sí misma, de la fuerza que descubrió y de la justicia que se hizo presente. El pasado cruel de José fue expuesto, y la muchacha humillada se volvía una joven respetada, capaz de enfrentar cualquier adversidad con confianza. Y, mientras observaba todo alrededor, Abigail sabía que su vida apenas estaba comenzando. Con José finalmente derrotado y la amenaza alejada, Abigail pudo respirar libremente por primera vez en años. El peso del pasado cruel se disipaba poco a poco, reemplazado por una sensación inédita de pertenencia y dignidad. Don Alejandro, silencioso pero atento, continuaba a su lado,
como alguien que siempre creyó en ella, aun cuando nadie más lo hizo. Ahora, cada gesto, cada palabra y cada decisión de Abigail cargaba fuerza propia. La ciudad que antes se reía de ella parecía irrelevante ante el nuevo mundo que surgía ante sus ojos. Ya no era la muchacha corpulenta y humillada de la plaza de Puebla, sino una joven con voz, elecciones y libertad. Y, mientras miraba el penthouse iluminado en la noche, sintió por primera vez que había encontrado un hogar, un lugar donde podía crecer, aprender y ser respetada. La sensación de libertad se reflejaba en cada rincón de la casa. Abigail caminaba por los pasillos, tocaba los objetos con cuidado, pero sin miedo, y se permitía sentir orgullo de sí misma. Cada actividad cotidiana, cada conversación con don Alejandro o doña Carmen, se transformaba en aprendizaje y refuerzo de su autoestima. La vida que antes parecía imposible ahora se volvía rutina, pero una rutina llena de significado, cariño y seguridad. Podía soñar con el futuro, planear sus pasos y reconocerse como alguien valiosa, sin necesitar la aprobación de quien la humilló en el pasado. La libertad conquistada no era solo física, sino emocional, una conquista que se reflejaba en la postura, en la mirada y en la confianza recién descubierta. Abigail ahora comprendía que la pertenencia no se mide por el dinero o el lujo alrededor, sino por el respeto y la valoración que recibe de las personas que verdaderamente se preocupan. Don Alejandro la vio como nadie la había visto antes, ofreciéndole protección, cuidado y oportunidades de crecimiento. La joven se permitió creer en sí misma, reconociendo sus cualidades y la fuerza que nació de la adversidad. Aprendió que la injusticia y la humillación pueden ser superadas cuando hay valor, apoyo y determinación. Cada día era una oportunidad de consolidar su libertad, transformar su pasado en aprendizaje e inspirar a otros que también enfrentaban dificultades. Abigail finalmente había encontrado su lugar en el mundo, un espacio de seguridad, cariño y reconocimiento, mostrando que hasta las historias más dolorosas pueden tener finales de esperanza y victoria. La historia de Abigail nos enseña algo fundamental. Nadie puede definir tu valor más que tú mismo. ¿Cuántas veces ya te has sentido disminuido por estándares injustos o por la mirada ajena? ¿Y cuántas veces dejaste que el miedo o la vergüenza paralizaran tus decisiones? Si hay una lección clara aquí, es que el valor de posicionarte, la fuerza de exigir respeto y la determinación de no someterte a la injusticia pueden transformar completamente tu vida. Pregúntate, ¿estás permitiendo que el pasado dicte tu futuro o estás listo para tomar el control de tu historia? Cada paso que Abigail dio nos muestra que es posible reconstruir tu vida y encontrar pertenencia verdadera, aun en situaciones que parecen imposibles. Ahora piensa, ¿estás esperando que alguien venga a elegirte o estás listo para ser protagonista de tu propia vida? La vida recompensa a quien se atreve a levantarse, a enfrentar miedos y a afirmar su dignidad. Y si Abigail logró transformar humillación en libertad, imagínate lo que podrías alcanzar al aplicar esa misma determinación en tu vida diaria. Si esta historia te conmovió, inspírate y transforma tus desafíos en oportunidades. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue aprendiendo cómo las historias reales pueden enseñarnos a luchar, crecer y conquistar el respeto que merecemos.